desde el Instituto Nacional del Agua, la consulta, ¿no? Para que nos actualice la información con respecto al río, a la bajante del río Paraná, y también por esto que hemos conocido en los últimos días, que tiene que ver con la bajante, o al menos la alerta con respecto al río Uruguay, ¿verdad, ingeniero? En principio sí, porque la sequía sigue siendo regional, sigue afectando a toda la cuenca del Plata en realidad. El río Uruguay se ha mantenido en los últimos tiempos bastante tranquilo, digamos, bastante mejor que el Paraná, con niveles dentro de la franja media de oscilación, de la oscilación normal, pero ahora con la perspectiva de lluvias por debajo de lo normal que tenemos aún también en la cuenca del Uruguay, es muy probable que estemos en aguas bajas. Ya en esta semana, en estos días, a la altura de Colón, Concepción del Uruguay, ya estaban en aguas bajas, y con la situación que se está dando ahora, muy probablemente todo el tramo inferior, todo el tramo entrerriano uruguayo del río Uruguay va a estar en aguas bajas. Agua baja significa estar por debajo de las medidas normales. ¿Cómo lo entendemos Claro, esto? Ajá. si uno tiene en cuenta cómo varía a lo largo de un año normalmente el pelo de agua en la superficie del río, hay una franja de oscilación de esa oposición vertical del pelo de agua, que uno puede considerar una franja medianamente normal. Cuando se produce una bajante como esta, hay un momento en el que está por debajo de ese umbral, de ese nivel de referencia que puede uno tener, y se ubica entonces en lo que convenimos decir aguas bajas, la franja de aguas bajas. En este momento pensemos que el río Paraná, por ejemplo, todo el río Paraná, pero desde bien entrado en Brasil hasta el estuario, está desde hace rato todo en niveles de aguas bajas, claramente, muy por debajo de los niveles normales, muy por debajo de la franja normal de oscilación. En este caso, por ejemplo, a la altura de, no sé, Diamante, por ejemplo, para tener una idea, el nivel está en el orden de 3 metros por debajo de lo normal. O sea, tendría que estar hoy, para estar en los valores promedio de los últimos 25 años, tendría que estar 3 metros más arriba. Y está 3 metros más abajo. Exactamente, es una situación, y encima para colmo con una perspectiva desfavorable, es decir, es probable, bastante probable que en las próximas semanas, quizá en los próximos 2 meses, estemos observando un agravamiento de la bajante, que tengamos en principio dentro de las incertidumbres que se manejan, pero en principio en la segunda quincena de octubre podríamos llegar a tener a la altura de Diamante Victoria, inclusive todo el sudoeste entrerriano, están en niveles del orden bastante más de 3 metros por debajo de lo normal. Ujú. Eh, me quedo así como pensando, ¿no? En el panorama que vivimos y el que se va a vivir. ¿Hay pronósticos de lluvia en el Paraná arriba, ingeniero? ¿No? No, por ahora No. no. Siempre cuando uno habla de pronóstico meteorológico está hablando de la siguiente semana, 8 o 10 días a lo sumo. No Ajá. puede irse más lejos. Considerando ese horizonte de a lo sumo 10 días, no vemos una posibilidad cierta de una mejora significativa en ningún lado. Es decir, no hay perspectiva de lluvias importantes. Y después, ya pensando en lo climático, pensando en la tendencia climática, la probabilidad de que en las próximas semanas o meses tengamos una situación persistente de lluvias en los lugares en los que necesitamos que llueva, que son los de respuesta rápida, también esa probabilidad es baja. Es decir, no tenemos realmente, por eso digo que el panorama en general, y posiblemente de aquí hasta fin de año, no sea nada favorable, sea realmente negativo. Por lo tanto, vamos a tener que acostumbrarnos a esta situación y prepararnos para una situación que puede llegar a ser un poco más grave. Sí, porque se habla del desabastecimiento de agua potable a las ciudades ribereñas al río que utilizan el agua de allí, ¿no? Se habla de emergencia hídrica, bueno, ya está declarado en 7 provincias, ¿no? Pero el panorama ha superado el de 1944, ingeniero, que muchos hablábamos, la No, comunicación. es distinto. Yo diría que ya la comparación con 1944 se complica cada vez más, porque vas por varias razones. Primero, en principio estamos en niveles en general y en caudales entrantes al territorio argentino un poquito mejor que en 1944, pero con una perspectiva hacia adelante de estar igual o peor.
Por lo tanto, por un lado ahí se complica la comparación, pero por otro lado lo más importante es que en 1944 la dependencia que tenía la Argentina del río Paraná es muy distinta a la que tiene ahora. Hoy es mucho más grave, mucho más, y el impacto es mayor, porque la dependencia que tenemos es mucho mayor. Ahora, un punto que me parece importante destacar es que no se trata de tener poca agua en el río, sino tenerla a un nivel más bajo. La captación de agua fluvial no va a estar comprometida porque falte agua, porque falte volumen de agua, sino porque falte nivel de agua. Los niveles están más bajos, con lo cual hay que hacer una adaptación de las tomas de agua por todas partes, en todas las secciones del río, y a su vez estar previendo que la captación del agua que se hace con una calidad distinta de la que se tiene en las condiciones normales. Es decir, con mayor concentración de contaminantes, con mayores sedimentos, con mayor salinidad en algunos lugares, en muchos lugares, con la perspectiva hacia adelante, hacia ya avanzada la primavera, de tener problemas de floraciones algales, por ejemplo, ese tipo de cosas se está atendiendo, esa posibilidad se está atendiendo, se está previendo y se están tomando acciones como para que el impacto sea lo más acotado posible. Hablaban de plantas potabilizadoras móviles también, ¿no? Hablaban de camiones cisternas, ¿no? Que se los está tratando de adaptar para, bueno, acopiar agua para en su momento estar asistiendo con agua potable a la población, ¿no? Exacto, sí, sí, se están abordando varias posibilidades. Hay un trabajo codo a codo entre nación y provincias que tiende precisamente a minimizar eventuales problemas graves en ese sentido. Que la situación es problemática, ninguna duda, que el desafío es enorme, ninguna duda, pero que se hace todo lo posible porque el impacto sea lo menor posible también. Con lo cual, en mi opinión personal, por lo menos, es que no vamos a alcanzar un nivel de crisis tan serio como en un principio se podía llegar a pensar en función de la perspectiva que teníamos. Sí, veíamos las imágenes cuando gente se ocupó de cruzar de Misiones del límite Argentina a unir Paraguay, ¿no? A través del río, ¿no? Esas imágenes que se viralizaron la semana pasada, gente caminando por el lecho del río, digamos, una Sí, sí, situación sí. realmente que era impensada hace unos tiempos atrás, ¿no? Sí, Y inclusive hay una cosa importante que el que es habitué del río le llamará la atención la rugosidad que se ve en el cauce descubierto, en el cauce que sí. habitualmente está con agua y ya no está con agua, se ve esa rugosidad de fondo típica del río Paraná en este caso, que responde a la dinámica de fondo que tiene el río Paraná. Ahí queda bien al descubierto, se ven esas como escalones que se van Sí, formando sí, sí, y es sí. muy interesante verlo porque obviamente es una situación única, ¿no? Y espero que sea inédita, espero que no se repita por muchos años, pero bueno, hay que Claro. acostumbrarse a la gran variabilidad también. Sí, sí, sí. Además, los hallazgos que se están produciendo, ¿no? El fin de semana último, los kayakistas que estuvieron encontrando restos de ese vehículo, ¿no? Que cayó al río y murieron 5 personas, recordamos, ¿no? Entre Santa Fe y Paraná. Estas anclas que fueron encontradas allí, esta ancla que fue encontrada en Ramallo, provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, ¿no? Que van apareciendo, porque bueno, antes era impensado ir a rescatar esas cosas por el caudal del río y por la fuerza del agua también, ¿no? Que ahora no Sí, sin está duda. y que encontramos ese territorio todo rugoso, ¿no? Bueno, ingeniero, bueno, estamos atentos, ¿no? Nos habíamos enterado de la información con respecto al río Uruguay y queríamos consultarlo porque, bueno, palabra autorizada. Nos llegaba también ayer la información acerca de Mendoza, ¿no? Que es una provincia que estaría también en emergencia hídrica por las acequias. No hay más aguas en las acequias. Es que es buena la mención porque nos hace recordar que en realidad nosotros vivimos en el tercio húmedo de la Argentina, pero pensemos en los 2 tercios que son áridos, semiáridos de la Argentina que están viviendo una sequía extrema. Todo Cuyo, el Comahue, inclusive la provincia de Neuquén, están pasando una sequía realmente muy importante, que así como a nosotros nos desafía esta bajante del Paraná, a ellos los desafía una sequía que está llevando, en algunos casos alcanza 10 años ya y sin perspectiva de mejora cierta en el mediano plazo, con lo cual
Cuando pensemos en el agua, pensemos no solamente en el recurso que a nosotros es escaso, sino en lo tremendamente escaso que resulta en el oeste argentino, ¿no? En toda la franja oeste argentina. Bueno, ni que hablar de Córdoba. Estuve hace unos días y la seca se puede observar en todos los ámbitos, ¿no? No solamente en los ríos o arroyos, sino también en los pastos, en los campos. O sea, falta de lluvia, mucho viento o fuertes vientos hacen un combo un poco explosivo, ¿no? Sin duda. Bueno, ingeniero, gracias por atendernos como siempre. Ingeniero Borús, Al desde... contrario, gracias, a disposición para cuando Muy bien, necesiten. muy bien. Gracias.